Hola, hola, Dios les bendiga. Hoy quiero que me acompañen en el devocional del día de hoy, que lo vamos a empezar en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Bienvenidos, acompáñenme. Si vemos y leemos con detenimiento todo el capítulo 1 de Gálatas, podemos darnos cuenta que tiene muchas enseñanzas. Pablo quiso enseñar y afirmar el Evangelio de Jesucristo. Pero vamos a agarrar un versículo para empezar nuestro devocional. Vemos el versículo 8 en el capítulo 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En este capítulo, Pablo le escribe a los Gálatas de una manera urgente y directa, porque él está preocupado porque muchos se están desviando del verdadero evangelio de Jesucristo por seguir enseñanzas distorsionadas. En este pasaje nos enseña la centralidad del evangelio y el peligro de alejarse de la verdad. Nos podemos dar cuenta que del versículo 6 al versículo 9, Pablo enfatiza que el mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo Jesús es único. No puede ser modificado ni ser añadido. Es único y perfecto. Ese es el evangelio que nosotros debemos oír y meditar y seguir. Más adelante anoté en un segundo punto que la autoridad de Pablo proviene de Dios. Podemos leerlo desde el versículo 10 al 12. Y él explica que su llamado y mensaje no provienen de los hombres, sino directamente de Jesucristo. Recordemos que Pablo fue transformado por un encuentro personal, cara a cara, con el Señor Jesucristo, cuando él era perseguidor. Esto subraya la importancia de buscar la aprobación de Dios y no la de las personas. Muchas veces nosotros nos preocupamos en que los demás nos aprueben y caemos en esa delicada consecuencia y grave del agradar a los demás, fallarle a Dios. Y es algo que nosotros no debemos permitir en nuestra vida cuando caminamos en el Señor. En el tercer punto podemos ver la transformación por gracia y podemos leerlo a partir del versículo 3 y 24 del capítulo 1 de Gálatas, que Pablo comparte cómo Dios lo transformó de ser perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio, mostrando que nadie está fuera del alcance del poder redentor de Cristo, siendo él un perseguidor, creyendo que lo que hacía estaba bien, porque él era conocedor de la ley y era celoso, fiel defensor de esa ley que él conocía. Perseguía a la iglesia para que no siguieran hablando del evangelio de Jesucristo. Pero resulta que llegó el momento en el que le tocó a él que Jesucristo mismo lo detuviera y le dijera: epa, Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Jesucristo, a quien tú persigues. Y en ese momento Pablo tuvo un cambio radical y hasta su muerte le sirvió al Señor predicando de ese evangelio de Jesucristo que antes él perseguía y azotaba. Entonces, cuando nosotros leemos este capítulo 1 de Gálatas, podemos darnos cuenta que nos deja una enseñanza para reflexionar y aplicar a nuestra vida, que no solamente se queda ya en la ciudad de Galacia, sino que tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Eso que Pablo enseñó también es para nosotros hoy en día. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Pues sencillo, muy sencillo. Evaluemos lo que escuchamos. La Biblia es nuestra fuente de verdad. Entonces debemos evaluar todo lo que escuchamos, debemos filtrarlo a la luz de la palabra. Lo que nos va a proteger de seguir enseñanzas engañosas es el estudio profundo de la palabra y una comunión íntima y constante con nuestro Dios, porque Él a través de su Espíritu Santo nos va a revelar cuál es la verdad, qué es lo que viene, de dónde viene, por qué viene, si es o no es, o lo podemos digerir o no. Entonces, para evitar una mala indigestión espiritual, lo mejor es evaluar a la luz de la palabra todo lo que escuchemos, absolutamente todo, sea de quien sea que venga. Un segundo punto para aplicar a nuestra vida es buscar agradar a Dios. No nos debemos llevar por la aprobación de los hombres. Los hombres fallan, los hombres ponen dogmas que tampoco son los que el Señor quiere que sigamos. Entonces lo más correcto es agradar a Dios. ¿Y cómo sabemos que vamos a agradar a Dios? Cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, atesoramos su ley en nuestro corazón y lo ponemos por obra. Nosotros necesitamos agradar a Dios, sentarnos a reflexionar
qué hacemos que ofende su nombre, qué regla estamos quebrantando de la que Él nos enseñó, y rectificarlo y continuar con la ayuda de su Espíritu Santo para que podamos agradarle a Él. Un tercer punto a traer a colación es: confía en el poder transformador de Dios. Si Dios pudo cambiar la vida de Pablo, nosotros no somos la excepción. Él también puede transformar nuestra vida, sea cual sea la condición en que se encuentre y la situación en la que estemos pasando, el proceso por el que estemos pasando. Es el mismo. Ese Dios que transformó a Pablo de ser un hombre perseguidor, que azotaba a la iglesia, que los encarcelaba, que participaba en sus asesinatos, que los maltrataba, ese Pablo que fue transformado luego para predicar ese mismo evangelio de Jesucristo, lo transformó de esa manera. Ese Dios que hizo eso en él es el mismo que hoy puede hacerlo en ti y en mí. Sin duda alguna, no pierde el valor, no pierde poder, no pierde vigencia. Dios el mismo será siempre hasta los siglos de los siglos, porque es eterno. Entonces en ese Dios debemos centrar nuestra concentración, nuestra mirada, y que su evangelio sea el de verdad, el que Él dejó establecido, donde Él dejó sus enseñanzas, donde podemos conocer su carácter y su persona. Entonces evaluemos siempre lo que escuchamos. No busquemos agradar a los hombres y mucho menos dudemos de que Dios puede transformar nuestra vida. Entonces te llamo a la reflexión para que dediques tiempo hoy a leer sobre el Evangelio en Gálatas 1. Reflexiónalo, léelo, mastícalo, degústalo, digiérelo, porque qué hermoso es cuando nosotros entramos en ese momento de meditar en la palabra del Señor. Examina si tus creencias y tus actitudes están alineadas con la palabra de Dios, y así podremos darnos cuenta que estamos manteniéndonos firmes o no en la verdad de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Cristo te ama.